haciendo un repaso de las lecciones y, por lo tanto, pues no he empezado a grabar desde el principio. En todo caso, si tenéis alguna duda con el repaso de las lecciones 1, 2 y 3, que es lo que hemos visto hasta ahora, pues me preguntáis. Bueno, seguimos con lo nuestro, ¿vale? Lo nuestro estamos hablando de la lección 4, que es una lección instrumental, de cosas que nos van a hacer falta para después, y ahí lo que estamos viendo son una serie de propiedades. Nos falta una, hemos dicho la inercia en I, la inercia en Z, el centroide, el área, y después también trabajamos con la inercia polar. La inercia polar también la hacemos. Hay muchas otras, pero ya no las vamos a utilizar. De hecho, si nos vamos a los prontuarios, veréis que habla de otras, pues habla del radio de giro, habla de otras propiedades que nosotros aquí no vamos a trabajar sobre ellas. Pero si estáis trabajando en diseño de secciones, pues son propiedades que nos sirven para diseñar. Pero bueno, nosotros no nos vamos a complicar la vida de momento, ¿vale? Vale, pues ya tenemos la lección 4. Y entonces pasaríamos a la última parte de la asignatura, que es la de resistencia de materiales. Vale. ¿Y aquí qué hacemos en resistencia de materiales? Aquí lo que hacemos es, conocidas los esfuerzos internos, los vamos a transformar en ¿qué? Es decir, el objetivo de esta lección es esfuerzos internos, convertirlos en tensiones, ¿vale? Primeramente, tensión en normal y tensiones tangenciales. Tendremos la XZ y la XY, bueno, en 2D, luego en 3D tendríamos alguna más. Tendríamos la sigma, en 3D tendríamos tensiones normales y tangenciales en todos los ejes, pero en 2D vamos a suponer que solamente tenemos esto en estas tensiones, ¿vale? De esas tensiones lo pasamos a sigma 1, sigma 2, sigma 3, que son tensiones principales. De ahí lo pasamos a sigma 1, sigma 2 y sigma 3, tensiones principales ya ordenadas, para, a través de ya veremos qué, convertirlo en una sigma equivalente. Y esa sigma equivalente es comparable con las propiedades del material. ¿Vale? Normalmente S sub U o S sub I. ¿Vale? Lo que sería el límite de resistencia última o el límite de fluencia. ¿Vale? Fijaros que es sencillo, es decir, nosotros en las lecciones 1, 2 y 3 hemos terminado obteniendo axil, torsor, cortantes y flectores, y eso lo tenemos que convertir en tensión normal y tensión tangencial. Y después de ahí ya tensiones principales ordenadas, tensiones equivalentes y comparativamente con la capacidad de resistencia del material. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo pasamos de esfuerzos internos a tensiones? ¿Cómo hacemos esto de aquí? ¿Qué herramienta utilizamos aquí? ¿Vale? Aquí, efectivamente, ¿vale? Aquí tenemos una serie de leyes que me sirven para obtener esto. Ahora veremos, porque depende de los casos excepcionales de fuerzas internas, podemos tener una situación u otra. ¿Cómo pasamos de
tensiones tangenciales y normales a principales? Las tensiones principales, al final se resumen en el tensor de tensiones. Correcto. O sea, el tensor de tensiones es una matriz que me sirve para organizar esa información. ¿Vale? ¿Cómo paso yo de tensor de tensiones a tensiones principales? Girando, diagonalizando, ¿vale? Diagonalizando es la herramienta, pero nosotros en realidad lo que estamos haciendo es buscar en ese átomo un giro en los ejes de referencia de tal forma que las tensiones tangenciales sean cero. Lo que estamos buscando es un punto de vista donde las tensiones tangenciales sean cero. ¿Vale? Entonces, eso es girando los ejes de referencia y la herramienta, aquí lo que hacemos es girar ejes y la herramienta que utilizamos para esto es diagonalizar. ¿Vale? Vale. Ojo, si giramos los ejes, de aquí sacamos no solo las tensiones principales, sino también las direcciones principales. ¿Vale? Que eso también hemos visto, eso es muy sencillo, ¿eh? Eso es aplicar una formulita también y ya está. Vale. ¿Cómo pasamos de tensiones principales con números romanos a números árabes? Ordenando. Esto es ordenar. ¿Vale? Ordenamos, lo ordenamos de una forma. ¿Cuál es la forma de ordenar? Pues hombre, esta es la mayor, la sigma 1, y la sigma 3 la más pequeña, y la sigma 2 es la del medio, y ya está. Y después obtenemos una sigma equivalente utilizando los criterios de resistencia de materiales. ¿Vale? Y cuando ya tenemos esa tensión equivalente ya se puede comparar con las propiedades del material. ¿Vale? Esto es un poco la película de cómo se monta todo. Vale. Entonces, al final, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la resistencia de materiales en esta asignatura? Me sirve básicamente para dos cosas. Uno, para comprobar que no se rompe, o mejor dicho, para comprobar que sirve. ¿Vale? Y sirve son dos cosas. Primero, que no se rompe, desde luego, pero también que es lo suficientemente rígido y que no, o lo que es lo mismo, que no se dobla. Que no se dobla mucho, ¿eh? Mucho hasta límites inaceptables. Si se dobla un poquito, no pasa nada, todo se va a doblar un poquito. Pero que la suposición que yo hago de un sólido rígido, que sea más o menos válida para la aplicación que yo quiero. Y luego vemos que tenemos un caso excepcional dentro de la comparación de para qué me sirve, que es lo que denominaremos el pandeo, ¿vale? El pandeo lo vamos a ver hoy. ¿Qué es el pandeo? Esto lo vamos a ver hoy. Criterios de resistencia de materiales. ¿Vale? Los criterios de resistencia de materiales es lo que hemos visto como criterio de Tesca, el de máxima energía de distorsión de Von-Mises, los de Rankine, el de Rankine modificado, todos esos que tenéis además, os dije que teníais acceso en Mecapedia, en Mecapedia tenéis acceso a toda esa información y ahí lo que vemos ahí es precisamente eso, esos criterios. Ya veremos que hay criterios, o ya vimos que hay criterios más adecuados para
para piezas o para materiales dúctiles, hay criterios más adecuados para materiales frágiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, pues para esto sirve la resistencia de materiales. Este es, digamos, el objetivo. Vale. Pero ojo, esto está bien. Pero nosotros hemos visto también casos particulares. ¿Vale? Vamos a estudiar esos casos particulares. O vamos a ver esto cómo funciona. Primero, de los que hemos estudiado. Tensiones, o sea, el caso particular del axil. ¿Vale? Vale, ¿qué ocurre con el axil? El axil genera una tensión normal homogénea en la sección. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una fuerza axil reparte en toda la superficie su tensión. De tal forma que la tensión normal en el axil es el axil partido el área. Y esto no es una fórmula, es un concepto. Porque hay una repartición homogénea en toda la sección. ¿Está claro o no? Las tensiones normales, sus unidades, y las tangenciales también, pero es el pascal. Normalmente, como el pascal es una unidad muy pequeña, se utilizan sus múltiplos, preferiblemente el megapascal. ¿Vale? Y luego también hemos visto los aspectos que tienen que ver con la rigidez. ¿Vale? Vimos que hay hay una propiedad del material que tiene que ver con una especie de constante de Hooke. ¿Sabéis lo que es la constante de Hooke, no? La constante está del muelle. Entonces, conforme yo lo voy estirando, mientras estamos en esa zona elástica, el material se va a estirar con ese módulo de rigidez y cuando dejo de hacer la acción vuelve a su posición original. Entonces, yo puedo conocer lo que se estira una pieza o lo que se contrae debido precisamente a ese módulo de rigidez. ¿Vale? Y ya está. Hablamos de lo que se estira, contrae, pero también hablábamos de la contracción transversal. ¿Vale? La contracción transversal es, si yo una pieza la estiro mucho, por el centro se va a hacer más delgadita, por el efecto de estiramiento. ¿Vale? Y esto normalmente me lo definía una propiedad que se llamaba el coeficiente de Poisson. ¿Vale? Ya hemos estudiado lo que le pasa al axil. ¿Vale? Algo parecido ocurre con el fenómeno de cizalladura. ¿Y qué es la cizalladura? La cizalladura es cuando yo tengo una sección sometido a una tensión a un cortante, pero muy, muy próximo una sección de la otra, esa sección en concreto está soportando lo que nosotros denominamos un cortante. O sea, está sometida a una cizalladura. Que no es un cortante exclusivamente, sino es un cortante donde las secciones están muy cerca. Y esto principalmente ocurre en pernos, roblones, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, en el caso de la cizalladura ocurre algo parecido a lo que ocurriría en un axil. Y es que la tensión tangencial también se reparte homogéneamente bueno, podría ser VZ o IB en toda el área. Y también la unidad es el pascal, ¿vale? Entonces, normalmente el área de los roblones, los pernos, suelen ser circulares y, por lo tanto, si son circulares, normalmente de ahí podemos diseñar el diámetro. Normalmente es un parámetro que suele utilizarse. En estos casos, nos pueden dar la propiedad directamente de SI o SU y aquí nos darían la máxima tensión tangencial a cizalladura. O sea, muchas veces esto es una propiedad directamente, ¿vale? La máxima tensión tangencial a cizalladura. Cuidado porque es el caso probablemente donde la tensión tangencial sea más fácil de analizar, pero solo sirve para roblones, ¿vale? Roblones, pernos, figuras de esos casos así un poco excepcionales. Ahí, pues, cuando yo tengo, por ejemplo, imaginaos que tengo yo un tornillo, ¿vale? Y tengo aquí una fuerza distribuida así, muy fuerte en esta dirección, y justamente aquí tengo una fuerza, la misma, en dirección contraria. En este caso, el cortante que tengo en esta sección es un cortante de cizalladura. ¿Vale? Cizalladura es como cuando nosotros utilizamos una cizalla o unas tijeras e intentamos cortarlo. ¿Vale? Esos son casos excepcionales o casos muy particulares y muy sencillos de estudiar. ¿Vale? Vale. Cuando ya nos vamos a fuerzas internas un poquito más especiales, tenemos el flector. Momento flector que puede ser en I o puede ser un momento flector en Z. Típicamente será en Z. Vale, para eso nosotros lo que hacemos es precisamente aplicar la ley de Navier. La ley de Navier tiene una ventaja y es que nos permite unificar esto con estos dos. Y eso es la ley de Navier, que dice que la tensión normal en una cota IZ es igual a el axil partido el área menos el momento flector en Z partido la inercia en Z por la cota I más momento flector en I partido la inercia en I por la cota Z. Entonces, dado una sección aleatoria donde yo aquí tengo I y aquí tengo el eje Z, yo puedo conocer la tensión normal en un punto con cualquier coordenada sabiendo su cota I y su cota Z y los momentos flectores y, por supuesto, las propiedades del área. Esto siempre colocaremos los ejes en el centroide de la sección. Entonces, con los ejes colocados en el centroide de la sección, tal y como están aquí definidos, conociendo la cota IZ y conociendo el momento flector, propiedades de área, desde luego, área, inercia en Z, inercia en I, y todos esos datos, yo puedo conocer la tensión normal en cualquier punto de esa sección. Y todo eso unificado con la ley de Navier. Por lo tanto, la ley de Navier
es el resultado de aplicar ¿qué? Pues el principio de superposición a todos esos fenómenos. Al fenómeno del momento flector. Dicho esto, os recuerdo que para el momento flector también habíamos estudiado los conceptos de rigidez. Esto de aquí, los fenómenos de rigidez los habíamos estudiado, pero en este caso nos íbamos a tablas, a prontuarios, porque vimos que nos salían ecuaciones diferenciales de cuarto orden, y si ya nos venía, no será problemático calcular una integral, no quiero ni pensar lo que pasa con ecuaciones diferenciales. Además, no he dicho que hiciera falta, entonces, como no he dicho que hiciera falta, no voy a ser tan cruel. ¿Sabéis qué es una ecuación diferencial? ¿Eso lo habéis estudiado o no? No te acuerdas. Vale, no exactamente. O sea, una ecuación diferencial es una ecuación donde la solución no es un número, sino que es una función. ¿Entendéis o no? Eso es una ecuación diferencial. El resultado no va a ser un numerito, va a ser una función. Entonces, la cosa se puede complicar un poquito y entonces, oye, nos olvidamos de eso. Es una cosa más compleja, pero bueno, en general, eso es lo que quiero que tengáis la idea, ¿vale? Hay asignaturas del área en otros grados donde se pide obtener la función diferencial y es un resultado de un problema típico, ¿vale? Si yo, por ejemplo, sobre todo cuando estoy hablando de movimientos y estoy en movimiento en dinámica y quiero conocer la ecuación que me define el movimiento de un mecanismo porque yo estoy analizando mecanismos, en ese caso tengo que hacer una ecuación diferencial, ¿vale? Y el resultado es, pues eso, una ecuación diferencial. Pero nos olvidamos de esto. Nosotros lo que nos interesa es el axil y la cizalladura, que son casos muy sencillos, que ya hemos visto cómo los podemos calcular, y además hemos visto que el axil, si los juntamos con el momento flector, tenemos la ley de Navier, que ahí lo tenemos todo. Por lo tanto, hay tres cosas, esto, esto y esto, que nos lo quitamos de un plumazo. Y luego, si yo quiero estudiar lo que yo os decía aquí de ¿para qué me sirve esta asignatura? Para tres cosas. Para que no se rompa, para que no se doble mucho y para que no pandee. Vale, pues para que no se doble mucho eso lo estudio con rigidez. Y entonces podré ver si funciona o no. Si se me dobla mucho, pues o tengo que bajar la carga o seguramente, ya lo veríamos, pero seguramente lo que tendré que cambiar es la inercia. La inercia. Pero bueno, eso eso lo veremos ya aplicado a ejercicios. Bueno, ya hemos visto de todos estos fenómenos que hemos dicho aquí en la primera página, hemos dicho que teníamos el axil y hemos visto los momentos flectores y hemos visto uno que no estaba aquí, bueno, el cortante, pero el cortante en una situación muy particular, que es la cizalladura. Nos quedan por ver dos cosas más. Primera, cortante. Bueno, el cortante, normalmente utilizamos V de Z o V de I. ¿Qué tipo de tensiones me genera el cortante? Pero ¿cómo se llaman? Tangenciales, ¿vale? Nos generan tensiones tangenciales. Una cosa interesante es que las tensiones normales, no lo he dicho aquí, pero las tensiones normales, si yo me voy al dadito ese que pinto siempre infinitesimal, las tensiones normales, pues normalmente la de una cara se contrarresta con la otra y ya está. Pero cuando yo hablo de tensiones tangenciales, resulta que
me aparecen tensiones tangenciales reflejas que yo no esperaba. ¿Vale? Si yo tengo un cortante, pues puedo esperar una tensión tangencial así, pero no las que aparecen en las caras de arriba y de abajo. Esto es un problema que aparece con las tensiones tangenciales. ¿Sí? Simplemente que sepamos eso. Luego ya veremos eso, para qué sirve o cómo le damos la vuelta. Vale. ¿Y cuánto vale la tensión tangencial en un punto de la sección? ¿Cómo puedo calcular yo ese valor? Perfecto. Ugaraski y Collignon. ¿Vale? Ugaraski y Collignon es una fórmula que me dice que la tensión tangencial es cortante, área estrella y estrella, dividido la inercia, si por ejemplo estamos calculando es el cortante en Z, pues será la inercia en Z por T. ¿Vale? Vale. ¿Y qué es eso que yo he pintado ahí? Pues vuelvo a pintar. Si yo tengo aquí un área así un poco irregular, aquí tengo el centroide, aquí tengo I y aquí tengo Z, me dice que si yo quiero conocer la tensión tangencial en esta línea, es decir, en cada línea, a partir de un cortante así, me dice que el área estrella es el área que queda por aquí encima. Eso es el área estrella. El I estrella es la cota del centroide, la cota del centroide de esa área estrella. ¿Y T qué es? T es esta anchura. Eso es T. Y todo lo demás ya lo sé. Entonces, todos los puntos de esta sección, todos los puntos de esta línea van a tener la misma tensión y va a valer eso. Cosas interesantes de las tensiones de las tensiones tangenciales, pues que normalmente en los extremos de arriba y de abajo son 0 y suelen ser máximas en el centroide. ¿Vale? Si nosotros lo comparamos con lo que ocurría con el caso de las tensiones normales, es un poco al revés, ¿no? Las tensiones normales, si no hay axil justamente en el centroide, vamos a tener un momento flector 0, o sea, una tensión normal 0 debido a los efectos de los flectores. Justamente en el centroide voy a tener 0 de tensión normal. O sea, y nosotros a esa línea le llamamos la fibra neutra. Os recuerdo de todas formas que el efecto que tiene el axil es que desplaza la cota de esa fibra neutra un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, y si yo tengo dos momentos flectores, lo que hace es que en lugar de ser paralela a un eje, ¿no?, se inclina. Eso es el efecto que tiene esa fibra neutra. Vale, pues, pero normalmente cerca del centro suelen haber pocas tensiones y donde son máximas son en los extremos. En el caso de las tensiones tangenciales ocurre al revés. ¿Vale? Vale, pues solamente nos quedaría saber qué ocurre con el momento torsor. ¿Qué ocurre con el momento torsor? La fórmula del concepto del momento torsor, y en el caso del momento torsor también vamos a tener tensiones tangenciales, pero en este caso la tensión tangencial es función del radio y es igual al momento torsor partido una propiedad que es la inercia polar, ¿vale? La inercia polar que hemos hablado aquí al principio, que es una de las propiedades, hemos hablado en la lección 4, hablamos de la inercia polar, ¿vale? A veces aparece como IP, otras veces como I sub O y otras veces como J. Simplemente que lo conozcamos. ¿Vale? Inercia polar por el radio. Es decir, si yo tengo, en el caso de
Bueno, voy a pintar otro, va. Tengo aquí centroide. Aquí tengo I y aquí tengo Z. Depende de la distancia del punto que yo quiera analizar al centroide. Y no depende de... no depende de la cota, sino de la distancia al centroide. Vale. Esto normalmente cuando hablamos de momentos torsores, generalmente ya habéis visto que utilizamos o secciones circulares, secciones cuadradas y secciones triangulares equiláteros. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo en lugar de utilizar esas, o sea, en lugar de tener esa sección, tengo secciones de espesor pequeño? ¿Vale? Cuando yo tengo una sección que es de un tubo de espesor finito, puedo calcular una sigma media o una tensión tangencial, perdón, una tensión tangencial media en toda esta sección que depende de hay por ahí una formulita que es la que utilizamos. ¿Vale? Bueno, con todo esto que hemos hecho, hemos convertido nuestras fuerzas internas que teníamos al principio de la asignatura con nuestros diagramas de sólido libre, aplicando nuestras ecuaciones convertimos fuerzas externas lo convertimos en fuerzas internas en una sección, que aquí hay, o puedo irme a la sección que yo quiero analizar, o otra opción que puedo hacer es utilizar los diagramas de esfuerzos para saber cuál es la sección crítica. Pero en todo caso, al final, tengo esfuerzos internos que eso lo convierto en tensiones normales y tangenciales. ¿Vale? Ya está. Vale. Una vez tengo todo esto, ¿qué hago? Pues resumen de información. ¿Y dónde resumo la información? En el tensor de tensiones, correcto. Tensor de tensiones del punto A, donde aquí yo lo que tengo es sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau XY, tau YZ, aquí tengo tau XZ y tau YZ, ¿vale? Resumo toda la información de mi estado tensional en S. ¿Vale? Generalmente en los que vamos a ver si estamos en 2D, tendremos que los estados tensionales tendrán esta típica forma. Aquí normalmente va a ser 0, 0, ¿vale? Normalmente van a ser así. Vale. Vale, ya tengo la información resumida. ¿Qué quiero obtener ahora? Tensiones principales y direcciones principales. ¿Cómo? Diagonalizando el tensor de tensiones. ¿Y eso qué es? Eso es que si yo tengo el dadito con mi sigma X y aquí tengo XY, las taus, ¿vale? ¿Qué hago al diagonalizar?
me cambio a estos ejes de tal forma que solamente voy a tener sigma x' y sigma y'. ¿Vale? Ya está. Sigue siendo el mismo estado tensional, pero solamente voy a tener tensiones en las direcciones principales. Y en ese caso, lo que me aparecerán será sigma x', 0, 0, 0, sigma y', 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Esas sigma x' y sigma y' son lo que nosotros vamos a conocer en las fórmulas de diagonalizar como sigma 1 y sigma 2. ¿Vale? ¿Y cuánto vale la sigma 3 en 2 dimensiones? Siempre vale 0. ¿Por qué? Porque es la que está aquí en el eje Z, que es el eje que no vemos. Entonces, en esta dirección siempre la tensión es 0. Para los casos de 2 dimensiones. ¿Vale? Ya hemos visto que en los casos de 3 no es así. Aquí el giro es más complicado porque tengo que girar en una dirección y luego en otra. Reordeno. ¿En qué? En sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y esto aplico criterios de resistencia. Y estos criterios de resistencia pueden ser, pues, 3K, von Mises, el que sea. ¿Para qué? Para obtener una sigma equivalente, que es un único numerito. O sea, ¿para qué hacemos todo este rollo? Hacemos todo este rollo ¿para qué? Partiendo de un diagrama de sólido libre con una serie de acciones y reacciones y el cuerpo tal, y en una sección tengo fuerzas internas, esfuerzos internos, esos esfuerzos internos se me convierten en tensiones normales y tangenciales, debido a que cada uno de esos efectos, si hay una axil más cizalladura, más momento flector, más torsor, al final me generan un estado tensional muy complejo de analizar, ¿vale? Porque yo lo que he hecho ha sido calcular por separado, aplicando el principio de superposición, lo resumo en una única matriz resumen, que se llama tensor de tensiones, y una vez tengo ese tensor de tensiones, hago 2 pasos, que es diagonalizar, reordenar y aplicar criterios, ¿no? Diagonalizar y aplicar criterios, ¿para qué? Para obtener un único numerito. Y eso ya sí que se puede comparar con las propiedades del material. Y hasta aquí termina el grueso de la asignatura. No hay nada más, ni nada menos. Bueno, yo lo he podido resumir en 1 hora. ¿Está claro? ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿No? ¿Los de casa? ¿Alguien que tenga dudas con lo que he dicho hasta ahora? ¿Alguna duda, chicos, chicas? No, no, bueno, por lo menos hay gente que está despierta. Vale. Vale, pues con esto terminaríamos este resumen que os he dicho al principio. ¿Vale? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a otras cosas. Vamos a ver otras cosas que también aparecen. Si queréis, hoy lo que podemos hacer es vamos pegando un poquillo el apretoncillo y terminamos antes, o queréis descansar. Hoy la tengo mejor, ¿eh? Como os habéis puesto cerquita hoy, os lo agradezco. No tengo que chillar mucho y... Vale, pues hoy continuamos hasta el final, va. ¿Alguien, alguno de los... ¿no? ¿Alguna sugerencia? ¿No? ¿Todo claro? Pues sale.
Vamos a ello. Vale. Otros aspectos a considerar. Esta lección en verdad es una especie de cajón desastre donde ahí metemos pues todo lo que nos gustaría dar o todo lo que antiguamente se daba bien dado, pero que ahora, pues por cuestiones de agenda, pues no da tiempo, ¿no? Pero es algo, por lo menos, que tengáis las pinceladas justas para que en una situación de tenerlo que utilizar os sirva. Pues como siempre, ¿vale? Tenemos ahí nuestro problema general que, repito, lo vamos resolviendo, ¿verdad?, en las sesiones de tutoría, que no son sesiones donde suele venir mucha gente, pero hacemos cosas interesantes como analizar qué ocurre aquí. Bueno, pues cosas que pasan. Y aquí pues vamos a empezar a ver otras cosas que pueden aparecer. Entonces, de momento, ¿qué hemos hecho? Pues ocuparnos de las tensiones internas en un punto de una sección. Hemos hecho eso. Hemos dicho, nosotros tenemos una sección de una viga que ya hemos calculado sus fuerzas externas, cogemos una sección que pensamos que es la crítica o es la que nos dicen que calculemos, cortamos virtualmente esa viga y entonces la ponemos así enfrente y entonces ahí ponemos el centroide, ponemos el origen y en cualquier puntito de esa sección podemos calcular cuáles son las tensiones internas que tiene, tensiones normales y tangenciales, a partir de los esfuerzos internos. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. De ahí lo pasamos a tensiones principales, lo reordenamos y utilizando los criterios de resistencia de materiales determinamos si el material va a fallar o no. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, hay veces que diseñamos piezas que parece que no se van a romper y luego en realidad sí que se rompen. ¿Por qué? Pues porque hay efectos que no estamos teniendo en cuenta en esta primera parte de la asignatura o durante toda la asignatura, ¿no? Serían esas gallinas esféricas en el vacío, ¿vale? Pues ahora vamos a ver qué pasa si las gallinas siguen siendo esféricas, pero ya no están en el vacío, ¿vale? Y luego ya lo que sería la bomba es si ya lo hiciésemos sin gallinas esféricas, ya sería la bomba, ¿eh? Bueno, pues un problema que puede ocurrir son los que conocemos como concentradores de tensiones. En ocasiones, una pieza, por su forma, tiene un punto en el que localmente se concentran las tensiones. Por esa geometría que tiene la pieza, no tenemos una repartición homogénea de las tensiones o no tenemos una distribución de las tensiones tal y como nos dicen las leyes que hemos estudiado hasta ahora, sino que hay un punto que es muy crítico. Tenemos unas tensiones muy, muy elevadas, ¿vale? Pues vamos a ver qué situaciones son y cómo podemos calcular. A veces tenemos el fallo por pandeo. Entonces, normalmente cuando yo tengo una pieza esbelta, que quiere decir que es muy larga y relativamente delgadita, y la estamos sometiendo a compresión, ese tipo de piezas a veces no fallan porque las tensiones que están soportando rompan el material, sino que lo que ocurre es una inestabilidad estructural. Y a eso se le conoce como pandeo. Entonces, piezas que a priori, con esas tensiones normales, deberían de aguantar, no aguantan, ¿vale? También vamos a ver cómo se pueden solucionar. A veces tenemos cargas variables. Yo hago un cálculo de un eje y yo veo que está soportando, pues no sé, un poquito de momento flector y hago el cálculo estático y veo que bueno, me falta un 10% para llegar todavía, por lo tanto aguanta. Y entonces me pongo a trabajar con ese eje empieza a dar vueltas y al cabo de 1500 ciclos, ¡pum!, se rompe. Ostras, ¿por qué se ha roto?
¿vale? Se rompe por los efectos de fatiga. Esto es lo que os contaba al principio del curso, que es cómo corto yo un alambre cuando no tengo unas tenazas. Cojo el alambre y empiezo a doblarlo en un sentido y en otro, en un sentido y en otro, en un sentido y en otro, y al final por fatiga lo rompo. ¿Vale? Pues la fatiga tiene un efecto multiplicador en el caso de... Pero luego también ocurren a veces impactos. Impactos tienen durante muy poquito periodo de tiempo una concentración de tensiones muy específicas en algunas zonas y al final también terminan rompiendo el material cuando en teoría pues no tendrían que haberlo roto. ¿Vale? O a veces se modifican las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Vale? Para eso, uno de los peores efectos que hay, desde luego, es la radiación solar. Cuando tenemos materiales plásticos sometidos a intemperie, la radiación solar suele deteriorar mucho sus propiedades mecánicas. También están los efectos de contracción y dilatación debido a cambios de temperatura, frío y calor. También tenemos temperatura o humedad relativa. Sabemos que, y especialmente en esta zona, que estamos muy cerquita del mar, pues que hay, ¿no? Sobre todo, no sé si alguien tiene caseta cerca del mar, pero sabéis que ahí pues algunas cosas duran menos, ¿no? Duran menos. ¿Por qué? Pues por efectos de corrosión, etcétera, etcétera, envejecimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso vamos a verlo en esta lección. Bueno, concentradores de tensión. Entonces, cuando tenemos elementos que geométricamente no tienen la misma sección en todo su recorrido, sino que hay zonas donde hay alguna discontinuidad en la geometría, y normalmente esos cambios de geometría no son suaves, sino que puede haber algún cambio brusco, en esos puntos aparecen concentradores de tensiones. ¿Vale? Los concentradores de tensiones quieren decir que en esa zona hay una mayor concentración de las tensiones que en el resto de la sección. Entonces, debería de ser, por ejemplo, en el caso de esa pieza que vemos ahí abajo, yo tengo una distribución homogénea de un axil y en todas las partes tenemos el mismo axil. Sin embargo, si yo llego a un punto en el que tengo un orificio central, pues porque ahí tengo que pasar lo que sea, pues hombre, nuestra primera idea es decir, bueno, pues ahora la fuerza ahí la voy a tener que distribuir en menos área. Entonces ahí las tensiones serán mayores, ¿vale? Y entonces lo que hago es, pues bueno, son mayores, pero sigue estando distribuido homogéneamente. Eso es lo primero que pienso. Entonces calcularía si esas tensiones con la nueva área los vamos a aguantar o no. Dice, bueno, pues aguanta. Y cuando lo pongo a trabajar se rompe. ¿Por qué? Porque yo he pensado inicialmente que la distribución iba a ser homogénea. Pero luego resulta que no es así. Eso se rompe. ¿Qué es lo que pasa en realidad? En realidad pasa esto. Las líneas, digamos, de tensiones se van todas aproximando muy cerquita a ese orificio. Por lo tanto, si vemos justo aquí en el orificio, cerquita del orificio, vemos que pasan muchas curvas de tensiones. Por lo tanto, ahí hay mucha concentración de tensiones. Entonces, la forma correcta es esta. Es decir, las áreas que están alejadas de ese punto que es el concentrador, prácticamente no notan mucho cambio, pero las que están cerquitas sí que hay unos picos y estos sí que pueden romperme la pieza. ¿Vale? Eso es lo que está ocurriendo ahí. Concentradores de tensiones, por ejemplo, pues hay veces que son inevitables, pero muchas veces simplemente
depende de hacer un buen diseño. Y si yo los tengo en cuenta, puedo conseguir, si conozco el origen y conozco por qué se producen, puedo llegar a contrarrestarlos o por lo menos a conocerlos. Entonces, fijaros en este eje, nosotros ahí tenemos un eje de formas diferentes y fijaros lo que ocurre justamente aquí. ¿Vale? Esto es un análisis por ordenador con herramientas CAE y entonces me doy cuenta que ahí hay unas tensiones rojas. Normalmente cuando me indica eso quiere decir que superan el límite de resistencia del material y por ahí se rompe. A lo mejor no se rompe de origen, pero con el tiempo van a aparecer roturas. ¿Cómo podemos determinar esas tensiones? Bueno, básicamente vamos a tener dos alternativas válidas para el cálculo. Una serían el uso de herramientas CAE, ¿no? de herramientas por ordenador. Si yo puedo utilizar esas herramientas, coloco la geometría de mi pieza, las cargas a las que está sometido y luego hago un análisis con una malla, bueno, y esto lleva su tiempo. Si estamos trabajando en un taller, digamos una empresa ya muy profesionalizada, donde normalmente todo se diseña en herramientas CAE, pues a lo mejor hacer un estudio no es tan complicado. Pero hay veces que no es así y entonces tengo que tener alguna otra alternativa. La alternativa que vamos a estudiar aquí serán el uso de tablas. O sea, si vais a dedicaros a esto profesionalmente, seguramente tendréis herramientas. Simplemente tenéis que saber que van a haber concentradores de tensiones y cómo los puedo evitar. Pero para el cálculo a lo mejor tengo herramientas más interesantes. Nosotros lo que vamos a hacer es el uso de tablas. Entonces, en el caso de los concentradores de tensión, vamos a utilizar herramientas o tablas de este estilo. Bueno, sobre las herramientas y tablas de este estilo, deciros que también dentro de Wikipedia, os lo enseño, perdón, de Wikipedia, de Mecapedia, si nos vamos aquí, en la Mecapedia, aquí hay concentradores. A ver si tengo aquí. Vale, para los concentradores de tensiones, aquí tenéis una explicación bastante buena de cómo funcionan. Y es posible utilizar esta hoja de cálculo, ¿vale? Yo la voy a descargar aquí y la abrimos y os explico cómo funciona. Vale, lo primero que hay que hacer es determinar el tipo de tensión en las que estamos trabajando. Entonces, fijaos que tenemos ejes con un cambio de sección, sometidos a tensión normal, momento flector o torsor. Tenemos un eje con una entalla, sometido a axil, flector y torsor. Un eje con un orificio en medio, también sometido a flector o a torsor. Una pletina con un cambio de sección sometido a axil y a flector. Una pletina con una ranura doble sometido a axil y a flector. Y una pletina con un taladro en medio. ¿Vale? Tengo estas alternativas de cálculo. En lugar de utilizar las tablas, puedo venirme aquí y bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan. Yo quiero, por ejemplo, este caso y me dice, vale, ¿cuál es el diámetro exterior? En milímetros, 40 milímetros. Diámetro interior, o sea, el diámetro grande y el diámetro pequeño.
Y luego hay un parámetro que se llama el radio de acuerdo. El radio de acuerdo es con qué ángulo se ha terminado esto. Lo dibujo. Yo tengo aquí una sección. Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí una sección y aquí tengo otra. Vale. Y aquí tengo. O bien esto está terminado así, muy suave, o bien está terminado así. ¿Vale? Vale, el radio de acuerdo es el radio este de aquí. Bueno, no creo que lo pone como R pequeño y ya está. Tenemos ese o este. ¿Vale? ¿Está claro? No, es simplemente eso al final, cuando yo estoy mecanizando eso, yo tengo un eje, eso normalmente se mecaniza en un torno y es el radio que tiene la herramienta con la que yo hago la última pasada, más o menos para que nos hagamos una idea. Entonces, si tengo un canto muy vivo a 90 grados, tengo una situación. Y si tengo un canto más suave, tengo otra situación. Bueno, pues esa situación es determinante para calcularme lo que nosotros vamos a denominar el factor de concentración de tensiones. Por ejemplo, si yo tengo un radio de acuerdo de 5 milímetros, tengo un coeficiente de concentración de tensiones de 2,5, quiere decir que la tensión en ese punto va a ser 2,5 veces más que la que debería de haber por su sección, pero si yo eso lo cambio y digo, pues en lugar de 1, voy a poner 5 milímetros. Fijaos que el coeficiente de concentración de tensiones ha bajado. Entonces, si yo tengo que diseñar una pieza de este estilo, cuanto más cerca del radio verde esté, menos problemas de concentración de tensiones voy a tener. ¿Vale? ¿Cómo se calcula en tablas? ¿Vale? ¿Cómo funciona en tablas cuando yo no tengo la herramienta CAE? Bueno, pues nada, muy sencillo. Yo tengo este caso. El eje con una tensión. ¿Veis? Diámetro exterior, diámetro interior. IR. Normalmente aquí tengo el factor de concentración de tensiones. ¿Vale? Va desde 1,5 hasta 3. Y aquí tengo unas curvas que son curvas de diámetro grande partido diámetro pequeño. Entonces, la proporción puede ser o el doble, o el 50% más, o un 20% más, ¿vale? O un 10% más. ¿Está claro o no? Tensión de cálculo. Normalmente es la sección que tengo aquí, digamos la sección pequeña, la tensión pequeña. Bueno, la tensión del diámetro pequeño será la mayor tensión que tendré. Y entonces es N partido el área. El área es pi diámetro exterior, pi r cuadrado, vamos, pi r cuadrado. Esto es el cálculo de la tensión normal tal y como lo hemos calculado aquí. Esta. Es esa misma, no es otra. ¿Vale? Y ahora, en el eje X lo que tengo es el radio de acuerdo respecto del radio grande. ¿Vale? El radio de acuerdo, que es el radio ese que yo estoy utilizando respecto al radio grande. Si yo, como en el Excel de aquí antes, tenía, aquí tengo con 5 milímetros, tengo un 0,25,
Y antes que tenía 1, tenía un 0,05, ¿vale? Pues depende de si estoy en 0,05 o en 0,25, ¿vale? Y finalmente, si yo ya he elegido el diámetro exterior, diámetro interior, en este caso, diámetro exterior-interior es 2, yo tengo que irme por esta curva de aquí, ¿vale? Si estoy en 0,25, prácticamente K es 1,5, pero si estoy en 0,05, ¿lo veis? Prácticamente K es 2,5. ¿Lo veis o no? Entonces, este tipo de problemas se resuelve muy fácil, porque es coger la tabla, ver los datos que tengo y ir calculando lo que puedo calcular. ¿Vale? Funcionan así. Relación entre diámetros. En este caso, relación entre diámetros son estas curvas de aquí. Tensión nominal, la que ya he calculado. ¿Cuánto vale? ¿Qué es K? K es la tensión máxima partido la nominal. Por lo tanto, la máxima será la nominal por K. Ya está, ya lo tengo todo. ¿Está claro? De aquí, K yo sé que es la máxima partido la nominal, por lo tanto, K por la nominal es la tensión esa que yo voy a tener en rojito, y fijaros lo que ocurre. Según el radio de acuerdo, si es muy pequeñito, tengo concentración de tensiones y lo tengo en rojo, por lo tanto podría tener una fractura del material. Y si yo utilizo un radio mayor, en lugar de 0,5, uno de 3,5 centímetros, el concentrador de tensiones reduce mucho su tensión y en este caso no tendría en rojo y por lo tanto no se iba a romper. Fijaos, en este caso tengo tensiones máximas de 300 megapascales y aquí tengo tensiones máximas menores de 200 megapascales. ¿Lo veis o no? Por lo tanto, merece la pena, cuando yo hago un eje que cambia la sección, ¿vale? Mecanizar con un radio de acuerdo lo más grande posible. Ángulos rectos de 90 grados con un radio de acuerdo muy pequeñito, eso va a traer problemas. Cuando diseñéis una pieza que tenga cambios de sección, acordaros de, en la medida de lo posible, si es una pieza estructural, que esos cambios de tensión sean suaves. Si son piezas ornamentales, me imagino que da igual. ¿Vale? ¿Vale? Concentradores de tensiones. Evidentemente, cuando yo tengo herramientas CAE, pues puedo utilizar, digamos, estructuras mucho más complejas, como por ejemplo las que tengo aquí, y entonces aquí ya puedo calcular las zonas críticas, donde parece que va a poder haber pues mayores roturas. Al final yo pongo la geometría, le digo la carga que vamos a tener es aquí de esta forma, y entonces él ya me saca la distribución. Aquí ya veo puntos rojos donde va a romperse y puntos donde no va a pasar nada. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo creo que esto está claro. Simplemente que sepáis eso, que yo en Excel, bueno, yo os puedo poner tablas donde hemos visto esta, pero podría ser una con una entalla y un flector, las que son con entalla y flector, por ejemplo, aquí es diámetro exterior, diámetro interior y también va el radio de acuerdo que tengo aquí. Nos podemos encontrar con curvas que sean ligeramente diferentes, pero al final todas el objetivo es el mismo. El objetivo siempre es el mismo, es sacar la K de concentración de tensiones y la tensión base de cálculo. Entonces, y ya sé que la máxima es la K por la máxima. Si no recuerdo mal, incluso por aquí, bueno, si queréis, ya os digo, ahí tenéis el Excel y podéis. De hecho, yo os recomiendo
como este año el examen va a ser online, ¿vale? Pues tener ese Excel puede ser interesante, ¿eh? Ojo, ese Excel, ¿qué pasa si yo os digo calcúlame el radio de acuerdo? Pues que voy a tener que estar ahí probando, ¿no? Voy a sacar qué K necesito y voy a tener que ir probando un radio de acuerdo a mano, o si tengo la tabla, pues ya sí que puedo despejar de las fórmulas. Pero en cualquier caso, son sistemas de diseño válidos. ¿Está claro o no? Vale. Pandeo. Pandeo, esto lo habéis visto en laboratorio. ¿Ya lo habéis terminado todos de ver? Sesiones de laboratorio, la última lección. ¿La has dado ya? Sí, ¿verdad? Lo habéis visto. Si no lo habéis visto, lo tenéis que ver. Vale. Entonces, ¿qué es el pandeo? Pues ya hemos dicho que para elementos esbeltos, muy largos y con poca sección, que están sometidos a compresión, a veces tenemos un problema de fallo que no es porque el material no aguante, sino es porque existe una inestabilidad estructural de esa forma de plantear la figura. Y entonces ocurre un fallo sin que se llegue a las tensiones que deberían de producirlo. Normalmente son tensiones muy inferiores a lo que debería de pasar. Entonces, ¿por qué en ese caso rompen? Bueno, pues aquí, creo que tenemos aquí, a ver si podemos verlo. Tenemos ahí una de cortesía de Material Labs. No dura mucho. Si veis, empieza a generar una tensión y además ahí nos han puesto un láser cortesía para que veamos que cuando empieza a haber, bueno, aquí nos hablan de las propiedades mecánicas, podríamos calcular el momento de inercia y podríamos llegar y nos dicen que es una estructura biarticulada, ¿lo veis o no? Normalmente es el caso más crítico. Entonces, cuando esto, si yo empiezo a hacer fuerza, en teoría no se debería de romper, sin embargo, cuando empiezo a generar, ¿lo veis? No se rompe el material, sino que hay una inestabilidad estructural que llega a colapsar la pieza. ¿Vale? Estamos ya, desde luego, la pieza se ha deformado y ya no está trabajando bien. Ya empieza a haber mucho flector y es el que lo rompe. Y normalmente por fuerzas muy inferiores a las que deberían de romperlo. Y esto es real, esto es real. Piezas esbeltas sujetas a, fijaos, con unos 120 kilonewtons, rompen. Dejan de ser válidas. Bueno, pues, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo puedo calcular eso? Vale, pues entonces lo que hacemos es calcular la carga crítica, la P crítica, para esa situación. Entonces, ese fenómeno de inestabilidad, que es el pandeo, se manifiesta así como desplazamientos en la dirección transversal cuando hay compresión, y si tenemos estructuras complejas, de hecho ya os digo, cuando se calculan edificios, normalmente los edificios, los pilares son piezas esbeltas sometidas a mucho axil de compresión. Entonces, una de las cosas que es importante en el cálculo de estructuras, edificios, naves industriales, en una nave industrial los pilares suelen ser muy, muy esbeltos, o en puentes, todo eso, ahí pueden aparecernos estos problemas. Entonces, ahí hay que calcularlo. En este caso,
utilizamos la teoría de Euler para el cálculo de la carga crítica. Entonces nos dice que la carga crítica es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia mínimo, es decir, va a romper o va a fallar donde tenga el mínimo momento de inercia, dividido por beta L al cuadrado los dos. Es el módulo de elasticidad y la inercia mínima, y el momento de inercia mínimo en ese caso lo tenéis ahí dibujado. En el otro eje, en lo que sería el eje X, o sea, el eje Y visto desde, ¿no?, de unos ejes estándar, tendríamos una mayor inercia, por lo tanto, no tardaría un poquito más en fallar. Entonces, ¿y beta de qué depende? Bueno, es beta L al cuadrado, sí. ¿Beta de qué depende? Beta depende de la situación en la que esté trabajando esa pieza esbelta. Desde luego, el caso más crítico es cuando la pieza es esbelta y está biarticulada. Eso es el caso más crítico. Si en lugar de estar biarticulada la tengo bien potrada, digamos que hay aquí unos momentos, unos flectores que intentan compensar ese fallo estructural. Y por lo tanto, cuando yo tengo una pieza bien potrada, seguramente tiene un caso menos desfavorable. El caso más desfavorable es el que acabamos de ver. Entonces, cuando ya la tengo bien apoyada, tengo una beta de 1. Como beta está dividiendo, pues es lo vemos que es el que más disminuye. Luego, si la tengo empotrada y apoyada, beta sería 2/3, 0,66. Eso simplemente quiere decir que es un caso menos desfavorable y, por lo tanto, la presión crítica sería, ya veréis que saldría un poquito más alta. Y si la tengo bien potrada, sería 0,5, esa longitud crítica de pandeo. O sea, normalmente el beta se relaciona con la longitud susceptible de pandear. Entonces, en el caso de bien potrado, pandea toda la pieza. En el caso de un empotramiento, hay un 33% de la pieza que estaría bien sujeto y el otro 66% estaría en riesgo. Y en el caso de tenerla bien potrada, sería la mitad central de la pieza la que estaría en riesgo. Entonces, el beta se relaciona con ese factor. Luego, si lo tengo empotrado y libre arriba, ese beta sería 2. Es decir, para que hubiese pandeo necesitaríamos el doble de longitud. Por lo tanto, fijaos que en principio podría ser un problema, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas con respecto a este tema? ¿No? Vale. Pues vamos a ver con las cargas de impacto. ¿Qué son cargas de impacto? Pues son cargas que en principio son cargas dinámicas, de mucha intensidad durante muy poquito tiempo. Entonces, esas cargas pueden ser estáticas o dinámicas, dependiendo de si son constantes o aparecen de vez en cuando. Y bueno, hasta ahora hemos asumido únicamente que tenemos cargas estáticas, pero ¿qué pasa cuando diseñamos algo que aparecen cargas dinámicas? Cargas que cambian con el tiempo o que pueden tener muchas formas. Pueden ser repetitivas. Pueden aparecer cargas que en principio no van a romper la pieza, pero aparecen muchas veces y aparecen cargas y descargas. Cuando aparecen cargas repentinas, pues localmente suelen implicar tensiones
puntuales durante un pequeño espacio de tiempo, pero muy elevadas, tipo golpes, y esas cargas hacen que se multiplique su efecto nocivo sobre el material. Eso de pequeñitos también lo hemos experimentado, ¿no? O sea, si queremos romper un palo de madera, pues nadie lo coge así con los brazos y empieza a hacer ahí fuerza, o se juntan 3 o 4 y lo intentan romper, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos si queremos romper un palo de madera? Con la rodilla, pero yo normalmente lo que haces es buscas un lugar donde lo apoyas y saltas encima, ¿eh? Siempre un amigo cerca grabándolo por si sale un vídeo. Depende del palo, efectivamente, pero claro, tu primera intención es flector, ¿no? Romperlo por flector, que sé que exteriormente va a sufrir mucho. Pero si veo que no lo puedo romper, pues lo que hago es que lo apoyo en un escalón y salto, ¿no? Como he dicho, con un amigo cerca grabando, por si sale un vídeo interesante. Y saltando un par de veces, al final lo parto. ¿Por qué? Pues porque le estoy dando una carga de impacto repentina, que tiene ese efecto multiplicador. Y otras veces lo que tengo son cargas que varían de forma cíclica. Como por ejemplo, si yo tengo un eje y en ese eje le estoy dando un pequeño momento flector y el eje lo pongo a girar. Entonces, si nosotros nos sentamos en un átomo que está en el exterior, vemos que pasamos, cuando estamos arriba de tracción, se va descargando y cuando estamos por la parte inferior, compresión. Volvemos a descargarnos y cuando vamos a la parte de arriba, tracción. Y estamos continuamente notando tracción, compresión, tracción, compresión, tracción, compresión. Es un eje que está rotando, ¿vale? A ese fenómeno se le denomina fatiga. Y normalmente está relacionado con el crecimiento de microgrietas superficiales que hay en todos los materiales. ¿Vale? Entonces, la fatiga de materiales nos genera roturas del material a cargas relativamente bajas. Y muchas veces son mucho más bajas de lo que deberían de ser, de lo que rompería una carga una pieza estática. Es decir, yo tengo una pieza estática con ese flector y lo calculo y veo, esta pieza está como 3 veces, o sea, no se va a romper seguro. Pongo el eje y lo pongo a trabajar. Y después de un mes me llaman y me dicen que se ha roto el eje. ¿Vale? Con una carga que en principio no lo iba a romper, porque era una carga estática. Cuando tenemos cargas cíclicas y que son dinámicas, al final terminan rompiendo el material. Y además existe otra cosa. Bueno, fijaros, para que os hagáis una idea. Esta es una curva típica de fatiga, donde yo aquí tengo tensión admisible y aquí tengo ciclos de vida. Normalmente en ciclos de vida se suele utilizar una escala logarítmica. ¿Sabéis lo que es logarítmica, no? O sea, aquí tenemos 1000 ciclos, aquí tenemos 10.000 ciclos, aquí 100.000 ciclos, aquí 1 millón de ciclos, aquí 10 millones de ciclos y aquí 100 millones de ciclos. Es decir, cada vez que escalamos un punto en una escala logarítmica, estamos multiplicando por 10. ¿Vale? Pues eso es una escala logarítmica. Entonces, si yo analizo en una escala logarítmica, me doy cuenta que si yo quiero que la pieza dure para siempre, tendré que, si es de acero, la tendré que diseñar, por ejemplo, con un 40% de su tensión máxima admisible. ¿Entendéis o no? O sea, con 1000 ciclos prácticamente estaríamos o con 0 ciclos estaríamos en el 100. Si es una pieza que yo la dejo ahí, le cargo el peso y ya está, la dejo para siempre,
pues aguanta una cantidad. Pero si yo ese peso empiezo a hacer ciclos, lo rompería, los 1000 ciclos la rompería. Entonces, si yo quiero que viva para siempre, en el caso de los materiales, de algunos materiales tienen lo que se llama vida infinita, el acero es un ejemplo. El acero, fijaos, el acero, si yo calculo que el acero no se va a romper en estático, pero que en dinámico se podría romper, puedo encontrar una tensión máxima admisible a fatiga, que normalmente aquí lo estamos viendo en un 40% de la máxima, y si yo diseño piezas por debajo de esa tensión, las diseño en lo que se denomina vida infinita. Por eso habéis oído hablar la frase esa de las cosas ya no se fabrican como antes, porque antiguamente el criterio de diseño de los ingenieros eran diseña las cosas a vida infinita. ¿Vale? Ahora la forma de diseñar es diferente. La forma de diseñar es, si yo esta pieza la tengo que diseñar para que en su vida, que son 10 años, haga 100.000 ciclos, me vengo aquí y la calculo al 65-70% de su tensión máxima admisible. Entonces yo sé que cuando pasen los 100.000 ciclos, en teoría, la van a reponer. Entonces se va a romper justo en ese momento. ¿Vale? Entonces, fijaos que lo que estoy haciendo es prácticamente aprovechar el doble del material. Más o menos. Las piezas ya no se calculan a vida infinita, sino que se calculan para su ciclo de vida. Otra cosa es que las alarguemos demasiado y al final se rompan por alargarlas mucho. Ahora se suele diseñar más con ese criterio. Ojo, no todos los materiales tienen este límite. Es decir, el acero, por debajo de un 40% de su tensión máxima admisible, no va a tener crecimiento de grieta. Pero no todos los materiales son así. Por ejemplo, el aluminio sí. El aluminio, por muy pequeña que sea la carga, siempre va a existir un pequeño crecimiento de grieta. Entonces, si yo diseño una pieza de aluminio, nunca la voy a poder diseñar a vida infinita. En algún momento se va a romper. Seguro. ¿Vale? Otra cosa, el número de ciclos que soporta el material depende también de la forma que tenga la carga. No es lo mismo una carga que pase de tracción a compresión que una carga que siempre esté, por ejemplo, en tracción, pero que vaya de 0 a un máximo. Por ejemplo, en este caso, no es lo mismo que varíe entre 0 y 100 megapascales que varíe entre menos 50 y más 50 megapascales. ¿Vale? Eso también tiene influencia. Y yo creo que es peor este caso. ¿Vale? Vale. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, del límite de fatiga que os he dicho. Esto ocurrió en un avión que volando explotó la cabina. La cabina explotó. O sea, ¿no ves este avión? Tiene esta parte de aquí que ha desaparecido, ¿vale? No es estructural, era, digamos, la cobertura, ¿vale? Pero claro, cuando te pasa ahí arriba, pues es un problema. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? En este caso es que ese avión se había diseñado para que soportase 75.000 ciclos de vida. O sea, ¿cómo funciona la cabina de un avión? La cabina de un avión es un globo que yo cada vez que despego lo hincho, porque mantengo una presión y fuera hay menos presión, por lo tanto se hincha, y cuando aterrizo se deshincha, y cuando abro las puertas está totalmente deshinchado. Entonces, cada vez que hago hinchado y deshinchado, eso es un ciclo.
Entonces, se había diseñado la cabina, que normalmente son de materiales de aluminio, para que soportase esos ciclos de hinchado y deshinchado. Estaba diseñado para 75.000 ciclos de presurización y despresurización de la cabina. Pero este avión se había vendido, ¿no? Lo estuvo utilizando muchos años una empresa y lo vendió a una flota de una compañía pues o más barata o de más bajo coste o de algún país que no se podía permitir comprar un avión nuevo. Y entonces, después de varios años de vida, explotó la cabina. Entonces, en este caso, lo que fue un error en el seguimiento de ese avión. Ese avión ya había realizado 90.000 vuelos. Se habían pasado, efectivamente. ¿Vale? Entonces, si hizo 90.000 vuelos, estaba por encima de su vida útil y, por lo tanto, se rompió el fuselaje. A partir de ese, el avión aterrizó, ¿vale? Y además creo que no hubieron víctimas. Pero, claro, si tú vas en un avión y de repente oyes un gran estruendo y desaparece la cabina, porque imagínate el que está ahí, ¿de dónde coge la mascarilla, no? Porque si te ha desaparecido el techo, te haces un avión descapotable y además eso, efectivamente, porque eso en verano, pues tira que te va. Si no te pilla muy arriba, pues bien. Pero si no, es un problema. Entonces, para que veáis que cuando estamos trabajando con piezas que trabajan con ciclos, con cargas y descargas, están trabajando en fatiga. Y en fatiga las cosas se diseñan de otra forma, punto número 1, y hay materiales que no me admiten la vida infinita, por lo tanto, a priori, yo voy a tener que marcar la vida de ese material o de esa pieza. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, ya es la hora. Vale, vamos a hacer una cosa. Creo que me quedan aún algo por ver. Sí, me quedaría ver esto de aquí. Bueno, que lo explico porque total, para 3 minutos que me quedan, y así ya luego nos quedarán ejercicios. Bueno, otras circunstancias que también afectan en la vida de los materiales son las que hemos hablado, por ejemplo, la temperatura. Normalmente la temperatura modifica las propiedades de temperatura. En general, las bajas temperaturas hacen los materiales más frágiles y las altas temperaturas reducen el límite de fluencia. Pero no solo eso, sino que hay veces que yo utilizo un acero que lleva un temple especial, por lo tanto lleva un tratamiento térmico especial, y si yo lo caliento con un soplete a alta temperatura o sueldo cerca de él, puede ser que esa estructura de cristal de ese acero lo modifique. Entonces, cuidado con esto. Hay materiales que llevan tratamientos térmicos y si llevan tratamientos térmicos de endurecimiento, pues no los puedo recalentar porque si no pierden esos rendimientos térmicos. Pueden haber ambientes corrosivos por agentes químicos. El peor de todos, el oxígeno. Bueno, que sepáis que ocurre. Y luego el hidrógeno. Cuando estamos trabajando con el hidrógeno es una caña. Yo profesionalmente trabajé con, no sé si habéis oído hablar de los motores Stirling, son motores de ciclo cerrado. Internamente se utilizaban básicamente 2 gases. O helio, el helio no es un gas noble y no pasa nada, pero para mejorar la eficiencia a veces se utilizaba hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es el átomo, la molécula más pequeña del universo y llegaba a escaparse por los átomos del metal. Pero además, cuando se incrustaba en los átomos del metal, generaba ahí algún hidruro y ese material ya no perdía propiedades por culpa del hidrógeno. O sea, que cuidado con el hidrógeno. Y luego tenemos el envejecimiento, que ya os he comentado, que básicamente hay materiales plásticos que la incidencia de rayos ultravioleta les afecta. Pero ojo, para los plásticos que van a trabajar en intemperie, se pueden utilizar aditivos de protección ultravioleta. ¿Vale? O sea, que hay soluciones. Si yo diseño una pieza para trabajar en exterior, ultravioleta. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí.
Yo creo que ya hemos acabado un poco la asignatura. Nos quedarán 2 sesiones donde lo que vamos a hacer es meterle caña, porque yo este año quiero que aprobéis muchos, pero que aprobéis vosotros. Es decir, no vamos aquí a aprobar a nadie, pero quiero que aprobéis muchos porque hayáis aprendido y así el año que viene tampoco tendremos tantos en clase. Así que eso. Y para los de casa, pues nada, gracias por estar y los que veáis el vídeo, pues espero que os sirva. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.